La mansión de Alejandro Monteverde se erguía imponente en la colina, sus paredes blancas relucían bajo el sol, reflejando un lujo que solo unos pocos podían imaginar. Aquella noche, las luces brillantes y la música vibrante emanaban de su interior, donde una gala de alto perfil celebraba su último éxito empresarial. Alejandro, con su traje perfectamente ajustado y una copa de champán en la mano, se movía entre los invitados con una sonrisa arrogante que revelaba su confianza desmedida. Alejandro, lo has hecho de nuevo. No hay nadie como tú en el mundo de los negocios, exclamó uno de sus socios, un hombre corpulento con un brillo codicioso en los ojos. Alejandro asintió, satisfecho, mientras desechaba casi con desdén a quienes lo rodeaban. Sus amigos parecían más interesados en sus riquezas que en su persona. Claro, el dinero siempre atrae a los más necesitados, pensó, sintiéndose superior en su mundo de opulencia. A medida que la noche avanzaba, Alejandro notó la llegada de su exesposa, Clara. Ella siempre había sido una tormenta en su vida, una mujer que nunca se dejó intimidar por su fortuna. La tensión en el aire se volvió palpable cuando se cruzaron miradas. Clara, con un vestido rojo que acentuaba su figura, se acercó a él con una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Cuánto te costó esta fiesta, Alejandro? ¿O es solo otra manera de intentar comprar la felicidad?, dijo Clara, con un tono mordaz que hizo que varios invitados se detuvieran a escuchar. Alejandro sintió que la ira burbujeaba en su interior. Siempre has sido una amargada, Clara. No sabes lo que es el éxito, respondió, tratando de mantener la compostura mientras las risas nerviosas de los demás resonaban a su alrededor. ¿Éxito? ¿Es eso lo que ves en tu reflejo? La soledad disfrazada de riqueza, replicó ella, desarmándolo con su mirada penetrante. Alejandro, enfurecido, se dio la vuelta y se dirigió a su oficina, su refugio personal donde podía rehacer su imagen. Cerró la puerta con un golpe, aislándose del bullicio de la fiesta. En la penumbra de su oficina, rodeado de premios y fotografías que representaban una vida llena de logros, Alejandro se sentó a su escritorio. Observó su propia imagen en el espejo, sus rasgos marcados por la arrogancia y la falta de autenticidad. ¿Qué he hecho de mi vida?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en la habitación vacía. La risa de sus amigos, un eco distante, no podía llenar el vacío que sentía en su interior. Todo lo que tengo, y aún así me siento vacío, musitó, mientras un suspiro agotado escapaba de sus labios. En ese momento de vulnerabilidad, Alejandro se dio cuenta de que su vida estaba construida sobre una fachada, una que él mismo había creado para protegerse de la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, esa noche, la soledad era más abrumadora que nunca. Decidido a no dejar que Clara lo humillara más, Alejandro salió de su oficina, dirigiéndose de nuevo a la fiesta. El sonido de la música y las risas lo envolvió, pero en lugar de sentirse como el rey del mundo, se sintió como un extraño en su propio reino. Se apresuró hacia su coche, ansioso por escapar de la escena que lo había traído de vuelta a la realidad. Sin embargo, en su prisa, no se percató de la neblina que había comenzado a formarse en la carretera. Mientras aceleraba, su mente estaba llena de imágenes de su vida, de los negocios, de la soledad, de Clara. Has estado en coma durante mucho tiempo. Él frunció el ceño, tratando de recordar, pero solo había un gran vacío en su memoria. La incredulidad se apoderó de él. ¿Cómo era posible que hubiera estado en coma? Y, más importante, ¿por qué no podía recordar nada? La mirada de Sofía lo incomodaba, había algo en ella que lo desnudaba de su arrogancia habitual. ¿Y quién eres tú?, preguntó, su tono cargado de desdén involuntario. Soy Sofía, una de las limpiadoras aquí. Su voz era firme, aunque había un destello de tristeza en sus ojos. Estoy aquí para ayudarte. Alejandro se sintió irritado. ¿Ayudarlo? ¿Ella, una simple limpiadora? El desprecio que había sentido durante toda su vida hacia personas como ella volvía a surgir con fuerza.
No necesito ayuda de alguien como tú, replicó, intentando levantar la cabeza de la almohada, pero el esfuerzo lo agotó. Sofía se quedó en silencio por un momento, observándolo con una mezcla de compasión y desafío. Ella había visto a muchos hombres de poder caer en la arrogancia, y la actitud de Alejandro no le sorprendía en absoluto. No se trata de lo que necesites o no, sino de lo que te está sucediendo en este momento, dijo, con una firmeza que sorprendió a Alejandro. Ella se acercó un poco más, su voz bajando a un susurro. Todos necesitamos ayuda en algún momento. La tensión en el aire era palpable. Alejandro se sintió incómodo, atrapado entre la rabia y una extraña conexión que no podía explicar. Durante los días siguientes, Sofía se convirtió en su cuidadora principal. Cada mañana, ella entraba a la habitación con su habitual sonrisa, dispuesta a limpiar y a atenderlo. ¿Te gustaría que te leyera algo?, le preguntó un día. No, gracias. Su respuesta fue brusca, pero Sofía no se desanimó. Está bien. Ella siguió limpiando, pero su mirada se perdía en los recuerdos de su propia vida. A medida que pasaban los días, las interacciones entre ambos se tornaron más frecuentes, aunque la relación comenzaba con un desdén evidente por parte de Alejandro. Él luchaba con su nueva realidad, con la incapacidad de moverse y la frustración de no recordar nada de su vida pasada. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó un día. Porque es mi trabajo, y porque creo que todos merecen un poco de compasión, respondió ella, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Compasión. Él rió sarcásticamente, el sonido amargo en sus labios. ¿Y eso te da de comer? No, pero me da satisfacción, dijo Sofía. ¿Qué es lo que más te frustra? Él suspiró, su mirada perdida en el vacío. Me frustra saber que he desperdiciado tanto tiempo persiguiendo cosas que no tienen valor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba rodeado de gente que solo quería mi dinero. No tenía a nadie que realmente se preocupara por mí. Sofía se acercó un poco más, su tono se volvió más suave. Todos cometemos errores, Alejandro. Lo importante es cómo decidimos avanzar. Si te preocupas por lo que perdiste, nunca podrás ver lo que está frente a ti. La mirada de Alejandro se suavizó al escucharla. Era la primera vez que alguien le hablaba con tal sinceridad. No sé si puedo avanzar. A veces siento que estoy solo en esta lucha. Sofía sonrió y le hizo un gesto con la mano. No estás solo. Estoy aquí contigo, y aunque parezca difícil, siempre hay un camino hacia adelante. Quizás deberías intentar recordar los momentos buenos de tu vida, aquellos que te hicieron sentir vivo. Esa idea resonó en Alejandro, pero su mente seguía atormentada por la soledad. Un día, mientras Sofía ayudaba a otro paciente a levantarse de la cama, Alejandro observó la calidez con la que ella trataba a cada persona. La forma en que sonreía, como sus ojos brillaban cuando escuchaba las historias de los demás, todo eso le hizo cuestionar su propia existencia. La soledad que había sentido en su vida anterior parecía insignificante comparada con la conexión genuina que Sofía establecía con aquellos a su alrededor. ¿Por qué eres así?, le preguntó un día, mientras ella limpiaba la mesa. Siempre tan amable, tan generosa. No entiendo cómo puedes ser feliz en un lugar como este. Sofía dejó de trabajar y se volvió hacia él. Porque cada persona aquí tiene una historia, Alejandro. La vida no se trata solo de nosotros, sino de cómo tocamos la vida de los demás. A veces, un gesto amable puede cambiar el día de alguien. Yo he pasado por muchas dificultades, pero siempre he encontrado razones para sonreír. Alejandro sintió una punzada en su corazón. Yo no sé si tengo razones para sonreír. Todo lo que he hecho ha sido por mí mismo. No hay nada más allá de mi ambición. Te estás aferrando a un pasado que no te define, le dijo ella con firmeza.
Es posible cambiar, y tú ya estás en el camino. Solo necesitas abrirte a las posibilidades. Fue entonces cuando Alejandro decidió que debía abrirse a Sofía, compartir sus temores más profundos, la vulnerabilidad que había mantenido oculta bajo una coraza de egoísmo. A veces tengo miedo de que no pueda volver a ser quien era, confesó. ¿Y si, cuando despierte por completo, no reconozco a la persona que fui? Al salir del hospital, él sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La realidad que se presentaba ante él era completamente diferente a la que había conocido. Esto es lo que llamamos hogar, dijo Sofía, mientras caminaban por una calle llena de coloridos murales y pequeñas tiendas. Las sonrisas de los niños que jugaban en la acera contrastaban con el ambiente sombrío del hospital. Alejandro miraba a su alrededor, asombrado por la vitalidad que emanaba de aquel lugar. Es diferente, murmuró, incapaz de articular más. Diferente no significa malo. Aquí la gente se cuida mutuamente. Sofía lo miró con una chispa en los ojos. Mira, esa es la panadería donde trabajo los fines de semana. Huele increíble, ¿verdad? Alejandro inhaló profundamente, dejando que el aroma del pan recién horneado lo envolviera. Nunca había pensado en cómo era la vida fuera de mi mundo, confesó. Siempre estuve tan ocupado persiguiendo dinero y poder que olvidé lo que realmente importa. Sofía sonrió, sintiendo que había logrado abrir una puerta en la mente de Alejandro. La felicidad no se mide en billetes, Alejandro. Se mide en momentos. En las risas, en la familia, en los amigos. Mientras caminaban, Alejandro comenzó a notar las pequeñas cosas, las risas de los niños, el olor a comida cocinándose en casa, la comunidad que parecía estar unida, incluso en medio de sus dificultades. Cada paso lo alejaba un poco más de su antiguo yo, y se sentía cada vez más incómodo con su pasado. A veces, me siento tan perdido, admitió Alejandro, su voz temblorosa. No sé si puedo ser la persona que tú crees que soy. Sofía lo miró con seriedad, comprendiendo la lucha interna que enfrentaba. No tienes que ser perfecto. Solo sé tú mismo. Todos cometemos errores, y eso no define quiénes somos. Lo que importa es lo que hacemos a partir de esos errores. Las palabras de Sofía resonaron en su interior. Un nuevo mundo de posibilidades se abría ante él, y aunque la sombra de su antigua vida seguía presente, comenzaba a sentir que había esperanza para un nuevo comienzo. Esa noche, mientras regresaban al hospital, Alejandro se dio cuenta de que su vida había cambiado de formas que nunca había imaginado. Ya no solo era un millonario en coma, ahora era un hombre que buscaba redención, un hombre que empezaba a comprender el verdadero valor de la vida. Alejandro Monteverde se encontraba en la habitación del hospital, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando los rostros de aquellos que habían cruzado su vida en los últimos meses. Había cambiado tanto desde que Sofía apareció en su vida, y hoy, tenía una idea en mente que lo llenaba de emoción y nerviosismo. Se giró hacia ella, que estaba organizando sus cosas tras haber terminado de limpiar el cuarto. Quiero cambiar mi vida, y tú me has mostrado que hay más en el mundo que lo que he conocido. Tienes que creer que esto es real. El ambiente se tornó más íntimo y Sofía sintió una mezcla de esperanza y miedo. Lo haré, pero, ¿y si no estoy lista para esto? Nunca quise ser una carga para ti. No lo eres, aseguró Alejandro, acercándose un poco más. Eres una inspiración. Quiero que sigamos adelante juntos. Quiero aprender de ti, de tu vida, de tus sueños. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Y si todo esto se desmorona? ¿Qué pasará entonces? No lo sé, Alejandro admitió con franqueza. Pero estoy dispuesto a arriesgarme. Prefiero vivir con incertidumbre que volver a la vida vacía que tenía antes. Sofía dejó escapar una risita nerviosa. A veces,
el cambio puede ser aterrador. Sí, respondió él, pero también puede ser hermoso. En ese momento, Alejandro tomó la mano de Sofía, un gesto que simbolizaba su conexión. Ambos compartieron una mirada que hablaba de promesas y de futuros inciertos, pero llenos de posibilidades. Aunque el camino por delante era desconocido, la esperanza se había encarnado en su relación, y juntos estaban dispuestos a enfrentarlo todo. El ambiente del hospital estaba impregnado de una mezcla de esperanza y ansiedad. Alejandro, con su cuerpo aún debilitado, había logrado recuperarse lo suficiente como para prepararse para su salida. Había pasado semanas aprendiendo a redescubrirse a través de las historias de Sofía, quien se había convertido en su guía y amiga. Sin embargo, en el momento más crucial de su vida, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero la urgencia de la llamada le hizo contestar. ¿Alejandro Monteverde? La voz al otro lado era fría y profesional, casi cortante. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Respondió, sintiendo una inquietud creciente. Soy el abogado de su familia. Necesito informarle sobre un asunto urgente relacionado con su patrimonio. Las palabras resonaron en su mente como un eco perturbador. Alejandro se sintió como si la tierra se desvaneciera bajo sus pies. ¿Qué sucede con mi fortuna?, preguntó, tratando de mantener la calma. Su exesposa ha tomado el control de sus bienes. Ha habido una mala gestión, y lamentablemente, está a punto de perder la mayor parte de su patrimonio. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Aquel mundo de lujos y poder que había creído inquebrantable se desmoronaba ante él. Miró a Sofía, quien, con su mirada llena de preocupación, se acercó a él lentamente. ¿Qué ocurre, Alejandro?, preguntó, notando su expresión sombría. Es mi exesposa. Está manipulando mi fortuna. Todo lo que he trabajado y lo que he creído tener, su voz temblaba, y podía sentir cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. Estoy a punto de perderlo todo. Sofía se sentó a su lado, tomando su mano con firmeza. Alejandro, eso no define quién eres. Recuerda todo lo que hemos hablado. No necesitas la riqueza para ser feliz. La lucha entre su pasado y su futuro estaba a punto de estallar, y se dio cuenta de que, a pesar de la adversidad, había algo en lo que podía confiar, la conexión genuina que había encontrado con Sofía, esa chispa de esperanza que iluminaba su camino en la oscuridad.